Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. En este día, pues como siempre, hermanos, un gusto, ¿verdad? Saludarles y enviarles la enseñanza de la palabra de Dios sobre el libro de Levítico que estamos siguiendo en todos estos meses. Ya llevamos prácticamente casi 20 clases del libro de Levíticos y aquí vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, el capítulo 23. El capítulo 23, hermanos, se refiere a las fiestas solemnes, le dice aquí, ¿verdad? En la traducción Reina Valera. Porque eran fiestas, hermanos, también de mucho respeto en cuanto a la forma en que se tenía que celebrar y guardar, ¿sí? Probablemente, a veces la palabra solemnes para nosotros es como que no hacemos, ni hablamos, ¿no? Casi ni un ruido de nada, no, sino eran fiestas más bien que se tenían que guardar de acuerdo a como Dios igual le daba las instrucciones a Moisés y Moisés se las daba a Aarón. Esa era la solemnidad en ese aspecto, ¿verdad? No quiere decir que no platicaran, que no convivieran, ¿verdad? Que no hubiera alegría, a lo mejor hasta cánticos, en fin, era una fiesta de celebración. Y vamos a ver, ¿verdad? Aquí dice el capítulo 23, como siempre, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés, ahí está, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Prácticamente, hermanos, estamos hablando de 8 celebraciones. Algunas, ¿verdad? Eran durante el año, como el día de reposo. En realidad, quitando el día de reposo, hermanos, son 7 celebraciones que se hacían durante el año. Porque el día de reposo era una celebración semanal. O sea, cada semana. Y el año, ¿verdad? Si dividimos el año en 4 semanas por mes, serían 48 semanas. Tomando en cuenta, ¿verdad? Que el calendario hebreo pues constaba, hermanos, de 30 días, prácticamente 30 días. No habían 31 ni 28 como en febrero, no, sino 30 días. Calendario lunar, el calendario lunar, ¿verdad? No solar. 30 días. Entonces comenzaba, hermanos, como siempre, ¿verdad? En el versículo 3 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esa era la primera celebración, hermanos, que se tenía que tener en cuenta en el pueblo de Israel. Había que guardar, hermanos, un día a la semana. Y ya lo hemos visto en otras clases, en otras lecciones que llevamos, que el día de reposo, hermano, el Shabbat, le dicen algunos que toman el sábado, hoy en día no se puede guardar como como un ritual. Una, porque no estamos bajo la ley. El mismo Señor dijo que el hombre es más importante que el sábado, o que el día de reposo. ¿Por qué? Porque el sábado fue hecho por el hombre, es decir, Dios dejó un día de reposo porque ya vimos en otras clases que por salud física, mental, emocional, siempre necesitamos un descanso. Ese era el objetivo principal. Igual todas las celebraciones vamos a ver que tienen un símbolo que en muchos casos, ¿verdad?, se atribuyen a Cristo. Ahí vamos a ver más adelante en una diapositiva que qué significa cada celebración, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un día a la semana, lo estamos tomando como que ese día es consagración a Dios. Estamos agradeciendo lo que el Señor ha hecho con nosotros, el trabajo que nos ha dado, las actividades que nos ha permitido. Y debemos de celebrar siempre un día. Yo comentaba en otras clases anteriores
que en la actualidad, ¿verdad? El día de reposo que se comenzó a guardar, a lo mejor el Señor dijo que descansó, pero en el tiempo antes de la ley no se sabe que Abraham, que Isaac, que Jacob, que los patriarcas tuvieran un día de reposo. No se menciona, ¿verdad?, que hubiera esa ley. Esa ley es a partir de que el pueblo de Israel comienza a ser un país, una nación. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que claro, todos los días debemos adorar a Dios, pero siempre hay un día que Dios establece. 6 días, dice, trabajarás el séptimo día. Puede ser, ¿verdad?, que si nosotros fuéramos rígidos y todo, y siguiéramos la ley, tendríamos que buscar, hermanos, prácticamente un calendario antiguo, muy antiguo, y saber en qué día de nuestro calendario solar, ¿verdad?, en nuestro año, pues prácticamente un año que de muchas formas ha tenido variantes, ¿verdad?, durante la historia de la humanidad, porque ahorita utilizamos el calendario gregoriano, ¿sí? Entonces los judíos tenían otro calendario. Entonces teníamos que buscar exactamente en qué día cae de nuestro calendario gregoriano y de nuestro calendario solar, qué día cae ese sábado, ¿verdad? Si fuéramos así que quisiéramos guardar. Por eso muchos, incluso cristianos, ¿verdad?, que quieren guardar el día sábado exactamente porque como que fuera una ley, pues se encuentran con toda esa situación de que yo he platicado con algunos y pues es que no se puede, hermano, porque no hay un calendario. ¿Qué calendario? ¿Y qué día fue el que descansó el Señor cuando dicen que el Señor descansó el séptimo día? No había, ¿verdad?, ni una cronología o un cronograma o un calendario que pudiera estar checando todo eso. Entonces, podríamos decir a lo mejor el día real que para esa época era el miércoles o el jueves o el domingo, ¿verdad? Entonces no podríamos. Por eso siempre, hermanos, nosotros apelamos al Nuevo Testamento, donde el primer día de la semana, que sí ya lo dice, ¿verdad?, cuando se reunían los apóstoles y muchos, la iglesia, primer día de la semana. Entonces hemos estado, ¿verdad?, guardando el primer día de la semana, pero sabemos, hermanos, que hay veces que hay situaciones, ¿verdad?, laborales o situaciones que no se pueden. Y yo siempre he dicho, hermanos, a la iglesia, si tú descansas un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, si tú descansas un día de eso, apártalo para el Señor, ese día, apártalo. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad?, es delicado, tanto en la vida espiritual como en la vida física, no descansar. El descanso es parte de lo que Dios dejó para el ser humano. Es parte de eso. Entonces, siempre se ha visto en la historia, biológicamente, que si el ser humano trabaja y sin descansar, va a llegar un momento en que se va a enfermar, el cuerpo lo va a resentir. Entonces Dios, hermanos, el sabio, el todopoderoso, aleluya, dejó un día de descanso cada 6 días. Después de 6 días de trabajo, un día de descanso, para completar 7. ¿Por qué? Porque está comprobado biológicamente, hermanos. Cuando la revolución industrial quisieron hacer, ¿verdad?, hay una anécdota que quisieron hacer trabajar a la gente, ¿verdad?, producir sin descansar. Y lo que pasó fue que muchos murieron porque no había descanso. O sea, Dios, que es sabio, sabe por qué lo hace. Tanto por nuestra comunión con Él, como por el reposo o el descanso, la reposición de fuerza del ser humano que necesita mentalmente, físicamente, descansar. La Pascua, hermano, era otra celebración, ¿verdad? Está en Levítico 5, 23:5. La primicia, la fiesta de los panes sin levadura, primicia de los primeros frutos. Ahí va diciendo los versículos, en qué versículo menciona cada celebración. Las fiestas de la semana, ¿verdad?, del 15 al 22. La fiesta de las trompetas, del versículo 24 y 25. El día de la expiación, versículo 27 al 32.
y tabernáculos, versículo 34 al 43. Fíjense, todas las celebraciones, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, sabemos que tienen un significado en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. La fiesta solemne, ¿verdad? Vayikra. Vayikra en hebreo, ¿verdad? Fiestas de Yahweh, así se a un término va también, símbolo del Mashiach, que es el Mesías, preparación para el milenio, día de reposo, el Shabbat, le dicen, ¿va? Pesach, que es la Pascua, en hebreo, de los panes sin levadura, Hamatzah, Hamatzah, primicia de los primeros frutos, ¿verdad? Bikurim, en hebreo es esa palabra. La pronunciación, porque es la pronunciación la que está ahí, ¿verdad? Escrita, porque la escritura, hermanos, es distinta, ¿verdad? No es como nuestro abecedario, es distinta, pero eso es la pronunciación. Shavuot, fiesta de la semana, fiesta de la trompeta, Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur. Las cabañas, fiesta de las cabañas, los tabernáculos, le dicen también los tabernáculos, ¿verdad? Porque hacían casitas así. Sukkot. ¿Amén? Entonces ahí estamos viendo, hermanos, que el Señor, hermanos, todo el año prácticamente había una celebración. Todo el año. Algunos pensarán, ¿verdad?, que el Señor no le gusta las celebraciones. Claro que sí, ¿verdad? Claro, dentro del orden, la convivencia, que ahorita por la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, quizás no se pueda hacer, pero hay otros medios, ¿verdad?, digitales ahorita para poder platicar con las personas y todo. Saludarlos y todo. Entonces, hermanos, ¿cuántas celebraciones, verdad? 8 celebraciones, incluyendo el día de reposo, que ese era cada 7 días. Amén. Si tomamos únicamente las celebraciones anuales, serían 7, porque es así, ocurrían una vez en el año, diferentes celebraciones. Ahí está el calendario hebreo, hermanos, ¿verdad? Con sus meses. Es un poquito distinto al nuestro, ¿verdad? Tienen otros nombres ahí están los nombres: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tibri, Esban, Kislev, Tebet, Sebat, Adar. ¿Verdad? Son igual 12 meses. 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses igual que el calendario gregoriano, pero de 30 días, hermano. De 30 días. Ahí está el comparativo también en el calendario, ¿verdad? Siempre es casi la mitad de un mes con la mitad del otro mes. Cuando, por ejemplo, el Nisan, ¿verdad? Que es el que inicia a mediados de marzo, mediados de abril. Que es precisamente cuando se celebra la Pascua, ¿no? El Pesach, que le llaman en Israel, Pesach, fiesta de la Pascua. Es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Ahí se celebraba la fiesta de la Pascua. Y ahí, al menos en esta diapositiva, ahí va, si usted la puede observar, ¿verdad? Ahí va viendo cómo, en qué mes le tocaba cada celebración. Por ejemplo, el Pentecostés, que nosotros lo conocemos más, ¿verdad? Que son 50 días después. 50 días después de la Pascua. 50 días después. O sea que tiene una similitud. Ya ven que el Señor murió en la Pascua, en una Pascua, en el Nisan. De ahí se contaban 50 días, que eran los primeros frutos. Shavuot, fiesta de Pentecostés, los primeros frutos.
¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Hubieron frutos espirituales, ¿verdad? Se convirtieron miles de gentes con un sermón que Pedro dio, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre las personas y hubo una explosión espiritual, podríamos decir, ¿sí? Donde los primeros frutos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Algunos dicen que a lo mejor el Señor venga en el tiempo de la fiesta de las trompetas, ¿no? Es una versión que hay por ahí. Shofarín, shofar, por eso el shofar le llaman a ese cuerno donde tocan, ¿verdad? Es probable que venga, ¿verdad? Dicen los que estudian más y se profundizan, ¿verdad? Que en una celebración de la fiesta de las trompetas, por eso el Señor dice, a la final trompeta, ¿verdad? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en los cielos. Ahí está, hermano, ¿verdad? El calendario para que vean ustedes cómo eran las celebraciones y cómo son todavía en Israel. En Israel se siguen celebrando todas esas fiestas. Amén. Jesucristo nos hace suyos en la Pascua. Nuestra vida cristiana sigue un camino de santidad sin la levadura del pecado, ¿verdad? Levadura, símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se le echa levadura a la masa para esponjarlos, para que se puedan esponjar. Habla, ¿verdad?, de altivez, de soberbia. ¿Verdad que si uno tiene levadura, muchas veces nos inflamos? El pecado te infla, ¿no? Te hace creer que nunca te va a pasar nada, ¿no? La soberbia, la altivez. Por eso el Señor le decía, panes sin levadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una celebración de humildad, de sencillez. Tenemos la seguridad de una resurrección corporal porque los primeros frutos han sido ofrecidos. Celebramos el Pentecostés mientras trabajamos en la cosecha, mirando hacia el cielo para oír el sonido de la trompeta. Y aunque peregrinamos en este mundo de tabernáculos, el Señor está con nosotros. Él nos llevará a su presencia para reconciliarnos y regocijarnos en morada eterna por la expiación para nosotros hecha por Él. Aleluya. O sea, Cristo representado en las fiestas. Y ahí está la referencia, hermano. La obra de Cristo señalada en las fiestas. En esa diapositiva ahí podemos ver lo que yo les comentaba al principio, ¿va? La fiesta de la Pascua. Por eso le decía, son 7 fiestas, no incluyendo al día de reposo. No incluyendo el día de reposo, que era semanal prácticamente. Aunque el reposo, igual dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Aquellos que hemos entrado en su reposo, quiere decir, en la salvación, en la eternidad, en la vida eterna, el reposo eterno. La Pascua, hermanos, Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7, si lo busca, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua, ahí está. O sea que ahí el Señor nos está dando, ¿verdad? Prácticamente una figura de lo que Él iba a hacer. Cada fiesta, como yo les comentaba, tiene un significado. Y ahí lo vemos. 1 Corintios, por ejemplo, 5:7. Si usted lo busca, ¿verdad?, con detenimiento ahí en su casa, va a ver que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual, ¿verdad? La muerte del Calvario. O sea que eso significa. Panes sin levadura, santificación del creyente, o sea, sin pecado. La levadura, sinónimo de pecado. Se usa muchas veces en la Biblia como un simbolismo de pecado. Amén. Entonces el Señor lo usó también, ¿verdad?, cuando le dijo a los discípulos que no
no comieran la levadura de los fariseos. Los discípulos no entendían, ¿verdad? Pensó que era el alimento, ¿no? El pan. Les hablaba de sus formas, de sus acciones que hacían, del pecado que llevaban, cómo era una cúpula eclesiástica, ¿verdad? Que aparentaba una santificación, pero en su vida interior estaban llenos de pecado, ¿no? De pecado, porque no solo el pecado se dice embriaguez o adulterio, ¿no? También el pecado de odio, de rencores, de lascivia, de egoísmo, y así todo, ¿verdad? Que eran amantes al dinero, a los lujos, a muchas cosas. Entonces, todo eso, ¿verdad? El Señor les dijo, miren cuánto ellos aman los primeros lugares, aman que les digan rabí, o sea, la vanidad, ¿verdad? La vanidad de que quiero ser yo, que me proyecto, que mi figura, que mi imagen, ¿verdad? Entonces, todo eso era pecado, ¿no? El Señor les decía, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces ahí dice el Señor, ¿verdad? Panes sin levadura significa santificación del creyente. Primero fruto, resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Sí? Ahí lo menciona 1 Corintios 15, 20. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Los primeros frutos, las primicias. ¿Sí? De las semanas, la llegada del Espíritu Santo, Hechos 1:8, ¿verdad? Lo que les decíamos. De las semanas es la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque se contaban después de la Pascua 7 semanas. 7 por 7, 49 días. Y el día 50 se celebraba la fiesta. O sea, pasaban 7 semanas de 7 días, 49. Cuando terminaban los 49 días, al día siguiente se celebraba el Pentecostés o las fiestas de las semanas. Ahí vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue la cosecha. Trompetas, la segunda venida de Cristo por su iglesia. Amén. Dice que sonarán las trompetas, por eso les decía yo que algunos consideran que la venida del Señor puede ser en una fiesta de las trompetas. Nadie sabe el día ni la hora, claro, ¿verdad? Pero puede ser que ocurra en cualquier momento. Expiación significa reconciliación para con nosotros. Tabernáculos, su presencia en nuestra peregrinación. O sea, somos peregrinos en este mundo. Eso habla de que no tenemos ciudad permanente aquí, como dice la palabra. Cuando Abraham buscaba, ¿verdad? En el libro de Hebreos, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No una ciudad temporal, sino una permanente. Aleluya. Entonces, significan los tabernáculos, nuestra peregrinación por este mundo. ¿Cuánto tiempo el Señor nos dé? No lo sabemos, solamente Él. Pero algún día, ¿verdad? Ya sea que nos dé muchos años, pues nos puede dar hasta 100 años si Él quiere. O hasta un poquito más. Hay gente que ha vivido hasta 120 años. Muy raros, pero han vivido. Pero de todos modos, algún día se han entregado. Han fallecido. Han tenido que morir físicamente, ¿verdad? Igual en la palabra nos dice en el libro de Génesis que el que más vivió, Matusalén, ¿verdad? Casi le pega el milenio, pero también tuvo que morir, ¿verdad? Entonces la peregrinación sobre este mundo. Todo tiene un significado, hermanos. Gloria a Dios. Ahí está. Todo lo que Dios deja tiene un porqué. Aleluya. Ahí vemos en esa diapositiva, hermanos, otros significados, otras formas, ¿verdad?, de ver las fiestas, las gloriosas fiestas santas de Dios. Dice el encabezado, no se alcanza a ver en la diapositiva, pero así dice, las gloriosas fiestas santas de Dios. Y ahí están las 7 fiestas. La Pascua, el símbolo, el Cordero. ¿Qué pasó ahí? Sacrificio por los pecados de la humanidad. El Señor Jesucristo se sacrificó.
O sea, nosotros recibimos el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, ahí lo marca. Y en el Nuevo Testamento está en la cita Juan 1:29, Mateo 26, 1 Corintios 5:7. Cumplimiento en el reino de Dios. Están las citas también. Panes sin levadura. Símbolo, la levadura. ¿Qué significa la levadura? Pecado. Siempre hay esa comparación, ¿verdad? La levadura con el pecado. Panes sin levadura, o sea, sin pecado. Un pueblo apartado de los pecados, santidad a Dios. Uno saca el pecado de su vida. ¿Dónde está esto en el Antiguo Testamento? Éxodo 12 al 15. Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 6 al 8. Cumplimiento en el reino de Dios. Ahí está. Nadie, no podrá entrar nadie. Dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. No habrá, ¿verdad?, ninguna contaminación ahí. Pentecostés o de las semanas. Símbolo, el Espíritu Santo. El plan de Dios, etapa del plan de Dios, acceso del pueblo al Espíritu Santo. Amén. Recibe y desarrolla el Espíritu Santo. En Éxodo 19 y 20, también, ¿verdad? Si lo leemos, ahí vamos a encontrar una referencia. Hechos 2, 1 al 4. También el Nuevo Testamento. Y también, hermano Joel, ¿verdad? Nos decía en el Antiguo Testamento, Joel, lo que dicen que vendría el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre toda carne. Aleluya. Número 4, las trompetas. El símbolo, trompeta. ¿Qué significa venida de Cristo? Aplicación personal. Apocalipsis 26. Vencer para ser parte de la primera resurrección. Significado en el Antiguo Testamento, número 10. En el Nuevo, Mateo 24, 31. 1 Corintios 15, 51, 52. O sea que Dios, el Señor Jesucristo, nos sacará de esta tierra. Si estamos vivos, dice, nos transformará en cuerpos glorificados. Y si ya hemos partido físicamente, entonces volveremos a la vida con cuerpo glorificado, como dice el Señor. En la número 5, expiación por el pecado. El símbolo era el macho cabrío. Un macho cabrío. El macho cabrío simboliza a Satanás. Y en esa etapa dice que va a ser atado 1000 años Satanás. Satanás va a ser atado. Aplicación personal, ayuno y reconciliación con Dios. Significado en el Antiguo Testamento, Levítico 16. En el Nuevo Testamento, Romanos 16, 20 y Hebreos 9. Cumplimiento en el reino de Dios, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ahí nos dice que Satanás es atado 1000 años. Eso también simboliza, ¿verdad?, la fiesta de la expiación, que era un macho cabrío. Tabernáculos. Sí, la fiesta de los tabernáculos. O las enramadas, le dicen algunos, ¿verdad? Las enramadas. El símbolo es el tabernáculo, ¿verdad? Una casita construida con ramas. Porque no habían materiales, iban caminando el pueblo de Dios sobre el desierto. Reino de Cristo por 1000 años. Durante 1000 años, ¿verdad? La tierra tendrá paz y la iglesia igual. Los que perseveremos hasta el fin o los que perseveren hasta el fin gobernarán con Cristo por 1000 años, dice la Biblia. Amén. Aplicación personal. Peregrinaje personal hasta entrar en el reino de Dios y reinar con Cristo 1000 años. Significado en el Antiguo Testamento. Ahí está Levíticos 23, 42 y 43. Josué 21, 45 al 48. Significado en el Nuevo Testamento, Hebreos 4 del 1 al 11, Hebreos 11, 8 al 16, 1 de Pedro 1, 17 y 1 de Pedro 2, 11. Cumplimiento en el reino de Dios, Apocalipsis 20, 4 al 6, que habla de 1000 años, ¿verdad? Gobernará el Señor en esta tierra. Con la ayuda del Señor, esperemos en su misericordia, ¿verdad?, ser parte de ese reinado con Cristo. Aleluya. Número 7.
último gran día, gran trono blanco, amén. Juicio del gran trono blanco, amén. Segunda resurrección, juicio personal y espiritual. Y ahí están las citas bíblicas del Antiguo, del Nuevo Testamento y en el cumplimiento en el reino de Dios. Aleluya. Pues con esto, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y puede usted también, ¿verdad?, estudiarlo a más profundidad. Tal vez este sea una enseñanza muy corta por el tiempo, que no podemos prolongarlo mucho, pero usted, si tiene, ¿verdad?, el deseo, el hambre de conocer la palabra, se puede profundizar más, ¿verdad?, en todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Es algo glorioso, hermano, cuando un servidor llevamos esta materia en el ISUM. A mí me impactó mucho. Yo había leído Levítico, pero cuando empezamos a verlo cristocéntrico, ¿verdad?, cuando lo empezamos a ver, toma una relevancia más grande. Dios les bendiga, hermano, y Dios les guarde. Es un gusto saludarles. Amén.